Física biológica. Estamos a 25 de enero de 2024. Dije en física biológica, trimestre 23, otoño. Decíamos en pleno invierno del 24. Y hoy, 25 de enero, dijimos Día del Biólogo en México. En otros países es en otra fecha. Pero hace décadas que en México se celebra y se conmemora el Día del Biólogo y anexas. Cuando se creó el día o se estableció el Día del Biólogo en México, solamente existía como profesión o carrera universitaria a nivel de licenciatura, en este ámbito, en esta temática, la licenciatura en biología, en diferentes instituciones de educación superior, en diferentes universidades o escuelas, que no serían universidades, como en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, se ofrecía la licenciatura en biología. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, que aunque no tiene nombre, sí es una universidad. Es curioso porque hay universidades que tienen la palabra en el nombre, pero no son universidades, son escuelas, porque solamente ofrecen estudios superiores a nivel de licenciatura, quizá posgrados, pero no generan conocimiento, no hacen investigación. No me refiero a necesariamente investigación científica, sino que puede ser investigación humanística, artística, en alguna actividad humana, en alguna arte, oficio, ciencia o cultura. Si se genera conocimiento en una institución, es un centro de investigación, un centro que genera conocimiento. Si en una institución se ofrecen estudios y títulos y grados, pues entonces será una escuela. Si una institución ofrece estudios, títulos, grados y genera conocimiento, será una universidad. Ustedes están en una universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde generamos conocimiento en diferentes áreas de conocimiento. Tenemos divisiones académicas en las cuales hacen ciencias biológicas de la salud, ciencias básicas de ingeniería, ciencias sociales y humanidades. Aquí en esta unidad no la hay, pero en otras de la UAM sí la hay. Ciencias y artes para el diseño. Se genera conocimiento en artes gráficas. En Azcapotzalco hay ciencias y artes para el diseño, también en Xochimilco, donde está la carrera de arquitectura, por ejemplo, y además de diseño gráfico, que también la hay en Azcapotzalco. En Lerma también hay ciencias y artes para diseño, ciencias sociales y humanidades. Y en Coajimalpa hay una división que no hay en ninguna otra unidad, la división de ciencias e ingeniería, donde están trabajando juntos gente del área de las ciencias biológicas y gente de las áreas de las ciencias básicas. Por ejemplo, un compañero mío de doctorado, el doctor Arturo Rojo, hicimos juntos el doctorado en CBI, en biofísico-química. Él trabaja allá. Su tema de investigación son la biofísico-química de proteínas, siendo él licenciado en química. Hoy no es su día. Pero es biofísico-químico, es doctor en biofísico-química. Decía yo, felicidades a los biólogos y anexas, como los biofísico-químicos, los biólogos experimentales, los hidrobiólogos, son anexos. Para lo que se agregue la próxima semana. Bien, bueno, esta semana en su canal, en este espacio y tiempo, hemos estado abordando los fenómenos magnéticos. Hemos estado hablando entonces del magnetismo. Es un tema muy atrayente. También puede ser repulsivo. La fuerza. El magnetismo dijimos que es una fuerza.
F subíndice M. Es una fuerza porque mueve cosas. ¿Sí? Estoy muy bueno. ¿Cuál no tengo? Sí tengo aquí estas materiales magnéticos. Tengo aquí estas piezas magnéticas. ¿Cómo sé que son magnéticas? Porque tengo aquí un clavo de hierro. Pablito clavó un clavito. No, no lo clavó, afortunadamente se lo quita Pablito antes de que lo clavara. Lo pongo en la canaleta del pizarrón. ¿La canaleta de qué es? No es hierro. Parece aluminio. El clavo está sobre la A. Por cierto, el clavo es de hierro. Tampoco. Ahí está. Esto que tengo aquí en la mano es un material magnético, presenta magnetismo, cambio de posición a el clavo de la canaleta, A está en contacto con el material magnético, que reciben varios nombres. El material magnético le podemos llamar material magnético, o le podemos llamar también típicamente imán, o le podemos llamar también magneto. Un magneto, un imán, es un material magnético. Y vimos que se caracterizan por estar formados por hierro. Mueven cosas, como mueven cosas, entonces es una fuerza. Esa fuerza es proporcional, decíamos, algo que observamos, en la electricidad observamos que hay dos tipos de cargas eléctricas positivas, cargas eléctricas negativas. Mostramos en la sesión del día de ayer como material magnético, hablamos del fenómeno antier, pero mostramos el objeto finalmente. Ahora traje otra brújula, que fue este fenómeno el que observaron ustedes ayer en la sesión de laboratorio, donde a una brújula vimos que puede ser perturbada su orientación o posición por la presencia de algún material magnético. Uy, ¿ven cómo gira? A ver, ahí está. ¿Ven cómo si se mueve? A ver, lo voy a poner acá. Y aunque la brújula normalmente se usa horizontal, esta la voy a poner vertical. Apunta hacia quién sabe dónde, porque está como atorada con el pivotito en el cual está colocada. Pero puedo ver que al acercarle se mueve, ¿sí? Dependiendo de cómo lo ponga. Ahí está, ¿ya vieron cómo giró? Uy, lo acerco por acá y gira también. Se mueve, lo perturba. Entonces, la aguja de una brújula es un material magnético. Y ustedes pudieron observarlo ayer, tanto su propiedad como material magnético, el de otros. De hecho, detrás de esta cubierta del pizarrón hay una placa metálica de hierro. Por eso es que este material magnético se queda ahí adherido. La brújula no, se cae, porque es muy pequeña. ¿Sí? Parecía que el magnetismo también es una fuerza como que depende de la cantidad de algo. Vimos que la fuerza de gravedad depende de la cantidad de materia. La electricidad depende de la cantidad de cargas. ¿El magnetismo de qué depende? Decimos que depende de algo medio difícil de entender, que es la cantidad de polos. La cantidad de polo. Y vimos que como en la electricidad hay dos tipos de polos. Una brújula apunta un extremo hacia el polo norte de la Tierra, geográfico, y otro extremo apunta hacia el polo sur geográfico de la Tierra. Allá afuera. Ahí está. Y aún así, a través de la pared, el huequito ese por ahí entra, también por allá poco. No está el hueco.
entre la ventana y la pared. No, ya. Ok. Bueno, entonces, la fuerza eléctrica se observa cuando cargas diferentes que estén cerca se atraen, o cargas iguales que cuando están cerca se empujan, se repelen. Bueno, también lo vimos en el caso de el material magnético. Un material magnético elongado o alargado tendrá en un extremo, vimos ayer que se manifiesta en los extremos de ese material alargado, no en la parte central. Un extremo se orienta, decíamos, hacia el polo norte geográfico, hacia el polo norte. La brújula dice que está, el norte está para allá y el sur está para allá. Por más que la mueva, la brújula va a apuntar el extremo norte hacia el norte y el extremo sur hacia el sur. La puedo mover y va a regresar a la posición el norte hacia el norte y el sur hacia el sur. Y lo vimos ayer en el laboratorio con los agitadores magnéticos. Las llamadas típicamente por los biólogos y otros que usan esas materias en laboratorio, moscas magnéticas, que son material magnético alargado, que cuando uno lo pone en una superficie que tenga poca fricción, vemos que se va a orientar, si uno no lo toca, si uno no lo detiene, se va a orientar siempre como si fuera una brújula. Un extremo va a apuntar hacia el polo norte geográfico de la Tierra y el otro extremo va a apuntar hacia el polo sur geográfico de la Tierra. ¿Sí? Con un agitador magnético podemos tener una brújula. Y no solo eso, vimos que entonces, así como hay un polo norte en una brújula o en un material magnético, también podrá haber un polo sur en otro. Y en el extremo opuesto habrá un polo sur o un polo norte correspondiente. Ahora, ahí ponemos cómo se comporta y vimos que mientras más cerca esté, mayor será la perturbación o fuerza. También observan algo que una actividad que hicieron ayer fue tratar de medir la fuerza, ¿sí? Que se medía más fácilmente, que se movía más fácilmente. Y algunos les dieron dos mosquitas de tamaños distintos, ¿sí? Y las probaron con dos materiales metálicos que les dieron, una espátula y una aguja de decisión. De masa grande, la espátula, de masa menor, la aguja de decisión. Se movieron igual con las dos moscas. Jaló igual de fuerte, vamos a decir, la mosca grande y la mosca pequeña a la espátula o a la aguja de decisión, o lo movieron diferente. ¿Cuál movió más? La mosca grande o la mosca pequeña, ¿cuál movió más al objeto atractible férico? Si uno se fija, la mosca grande jala más fácilmente, por ejemplo, a la aguja de sección que la mosca pequeña. No es tanto el tamaño, sino la cantidad de polo que tenga cada uno de los materiales magnéticos. Mientras mayor sea la magnitud del polo, mayor será la fuerza, y la atracción se dará entre polos distintos, porque vimos que si acercábamos polos iguales, ¿qué pasaba? Se empujaban como cuando acercábamos dos globos frotados. Dos cargas iguales se repelían, dos polos iguales se repelían. Bueno, esto en cuanto al comportamiento. La fuerza es proporcional a la magnitud de los polos, es directamente proporcional a la magnitud de los polos e inversamente proporcional a la distancia que separa a esos polos. Esa sería la forma matemática simple. Para transformarlo en una igualdad, pues tenemos que introducir una constante de proporcionalidad, a la que llamamos constante magnética, y entonces tenemos ya la forma de calcular, no solamente medir, calcular las fuerzas magnéticas.
que las observamos, dijimos, por el efecto que tienen los materiales que tienen hierro, porque probamos con otros materiales, con otros metales, por ejemplo, pues el aluminio, ya vimos ahorita, no hay interacción, o no se observa interacción entre el aluminio y el material magnético. Sí, entre material magnético y material magnético, ahí está. Aquí tendríamos un polo norte y un polo sur. Por cierto, estos imanes son medio curiosos porque no son como las moscas magnéticas, como las agujas de las brújulas. Porque el polo en estos imanes no está en el extremo longitudinal de la pieza, del material. No hay aquí un polo norte y aquí un polo sur. No. Los polos están en la superficie alargada. Lo puedo verificar cuando tengo dos parecidos. Aquí tengo dos materiales magnéticos parecidos y los trato de juntar. Y sí, así, ahí ya están juntos. Están perfectamente juntos. ¿Sí? Como si fuera una sola pieza. ¿Qué pasa si los separo? Por cierto, a ver, trata de separarlos. No es fácil, ¿verdad? Están muy juntos. R es muy pequeña. La fuerza es muy grande y sí hay que jalarle un poquito. ¿Qué sucede? Y además lo hiciste al revés. Ya me lo descompuso. You break it, you buy it. El que lo rompe lo paga. El que lo rompe lo compra. Cuando te los di estaban así. Cuando me los regresó, invirtió. Y ahora los voy a tratar de juntar. No puedo. No puedo. Se gira. Ahí no se cayó. Se giró más todavía. Pero se gira porque el polo está sobre los polos están sobre esta superficie. A lo largo. Depende de cómo se acomode el material férrico que tiene la propiedad magnética. A ver, trata de juntarnos. Que quede como cuando te los di la primera vez. ¿Verdad que no se puede? No. Y son un par de pedacitos, pues. La fuerza magnética puede ser muy grande a muy pequeña distancia. Aún con cantidad de polo tan pequeña como la que tienen estos, ¿sí? Es más importante. Ahí se fijan que trato de juntarlos y aún queda un hueco en medio. Ahí está. Entonces, observamos el magnetismo por el efecto en los materiales férricos que presentan entonces lo que conocemos como hierro, Fe, ferromagnetismo, que se manifiesta, dijimos, en los materiales magnéticos como las agujas de las brújulas. Eso no tiene forma de aguja, pero aquí habría un polo norte, aquí habría un polo sur. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Y cómo funcionaría un imán eléctrico? ¿De qué estás hablando? Energía. A ver, electricidad nos hablamos la semana pasada. Ah, estás viendo. Sí, ok. Bien. A ver. Si acerco aquí un imán con polo sur, más bien con polo norte, tendría que ser polo norte para que se juntara, ¿no? Acá habría un polo sur. Por cierto, si este lo rompo, consigas estos imanes magnéticos que traigo, estos no lo hagan en casa, más no los obtengan de casa, consíganlos en otro lado. Son con los que se hacen los empaques con los que se cierran las puertas de los refrigeradores. Ven que tiene un empaque como de hule, adentro del hule hay una cinta de este. La venden por metro, donde venden refacciones para refrigeradores y este tipo de cosas. ¿Y qué diferencia tiene ese imán y el de una bocina?
la forma principalmente y quizá la cantidad de polo. Pero, o sea, ¿por qué Diferentes son los materiales, valores? así como diferentes materiales pueden tener diferente cantidad, diferente carga eléctrica y o diferente cantidad de carga eléctrica, vimos que en la tabla periódica una característica que distingue a un elemento químico de otro es la cantidad de cargas eléctricas que tiene, positivas y negativas. Bueno, también diferentes materiales pueden tener diferentes cantidades de carga, de polo. No sé qué nombre poner, cantidad de polo. Algunos compuestos químicos, como el cloruro de sodio, de hecho, están formados por dos elementos químicos diferentes. Sodio, que está del lado izquierdo de la tabla periódica. Cloro, que está del lado derecho, ya han el número atómico, 35. El sodio, ¿cuál es el número atómico? 23. Pues ahí viene la tabla 23, creo que sí. Saquen su tabla, no salgan sin ella. 22.98. 23. Redondeando a 23. Algo que le pasa al cloruro de sodio cuando lo ponemos en agua es que el sodio y el cloro se separan. El sodio queda como catión y el cloro queda como anión. El sodio queda como como carga positiva y el cloro queda como carga negativa. Y cada uno por su lado, sí, dentro del agua se van a estar atrayendo el sodio al cloro, pero literalmente están moviéndose de manera bastante libre. Es lo que llamamos entonces el sodio, el cloruro de sodio, al tener las dos cargas, decimos que se trata de un compuesto eléctricamente polar, donde un polo sería positivo, el sodio, y otro polo sería negativo, el cloro. Y cuando ponemos en agua se pueden separar y se queda el polo positivo en el sodio y el polo negativo en el cloro. Podemos tener lo que se llamarían entonces monopolos. El cloruro de sodio sería un compuesto bipolar, no porque tenga problemas de personalidad, sino porque tiene las dos cargas, los dos polos, positivo y negativo. Como una pila de las que usamos en las clases de la semana pasada. Una pila tiene un polo positivo, un polo negativo, un electrodo positivo, un electrodo negativo, un ánodo, un cátodo, etc. Y yo puedo separar físicamente el ánodo del cátodo, el polo negativo del polo positivo. Y cada uno va a estar por separado. Si yo intento hacer esto con este imán, lo que en realidad sucede es que finalmente queda así. No queda un polo norte y un polo sur, un polo norte en un pedazo del imán, un polo sur en el otro pedazo del imán, sino que quedan así. Otra diferencia del magnetismo respecto a la electricidad, no solamente que la electricidad depende de cargas y el magnetismo depende de polos, sino que mientras que en la electricidad podemos tener monopolos positivos y monopolos negativos, no existen los monopolos magnéticos. Es una hipótesis en física, pero ningún físico ha podido llegar y demostrar, mira, aquí tengo mi monopolo magnético. Nadie ha podido encontrar jamás experimentalmente o demostrar experimentalmente la existencia de un monopolo magnético. No, porque cuando un material magnético o imán lo partes a la mitad, obtienes dos imanes, cada uno con sus dos polos. Una cosa muy loca del magnetismo. Ok, vemos que cuando se acercan, y si traten de hacer sí, traten de hacerlo en casa. Yo lo he hecho con clavitos chiquitos, que sean clavitos de 1 centímetro, de los que se llaman sin cabeza, tipo aguja, le llaman, clavo tipo aguja. Y los he puesto a ambos lados, por ejemplo, de una mosca magnética. Ahora los he echado alrededor de una mosca magnética. Y se ven atraídos los clavitos por la mosca magnética y quedan distribuidos alrededor en una forma ordenada. El experimento típico, clásico, lo hizo Michael Faraday hace como 200 años, ¿sí? Más o menos, quizá un poco menos, en el cual puso un imán así alargado en una mesa de madera. Encima del imán
puso una hoja de papel y encima de la hoja de papel espolvoreó limadura de hierro. Y lo que obtuvo fue una imagen de este estilo. Vio que la limadura de hierro estaba distribuida de esta forma, la sacudía y la volvía a poner y volvía a quedar igual. Volvía a quedar igual. Y había más cerca, acumulada más cerca de los polos y menos lejos de los polos. Como generando una superficie. De ahí surgió el planteo del concepto que alguien mencionó ayer de campo magnético. Que sería la superficie y como la forma en la superficie en la que se distribuye, en este caso visto en dos dimensiones, sobre una hoja de papel. La forma en la que se distribuyen los pedazos de hierro vertidos sobre un imán. ¿Sí? Pero recordemos que esto es tridimensional. Él le llamó campo magnético a esto que no se podía ver. Ahí estaba, pero no se podía ver hasta que algo que tuviera, que reflejara la luz, vamos a decir, que tuviera la propiedad de reflejar la luz, que pudiera ser visto, fuera afectado por ese hasta entonces hipotético campo magnético. De hecho, cuando Faraday planteó esto a sus colegas, sí, electricistas del siglo XIX, les planteó que él interpretaba el magnetismo como la manifestación de un campo entre los polos norte y sur, lo tildaron de loco. No, ya deja de fumarte tus calcetines. En gran medida porque Michael Faraday no fue a la escuela. Era hijo de una familia inglesa muy pobre, de obreros, y no pudo asistir a la escuela porque además tuvo problemas ahí de... lo maltrataban en la escuela. Tuvo que abandonar la escuela, pero entró a trabajar como ayudante de encuadernador en un local donde empastaban y encuadernaban libros. Y cada libro que le caía ahí para encuadernar, lo leía. Fue totalmente autodidacta. Sí, para aprender, para estudiar, no necesitamos estrictamente ir a una escuela. Pero sí es muy útil ir a una escuela porque ahí te organizan el conocimiento, lo que necesitas estudiar. Y es un poco más rápido que si lo haces por tu cuenta, más organizado. Es la única diferencia. Bueno, quizá porque haya alguien que te topes con él en un espacio, le llaman aula y le dicen docente a esa persona, y si no te trauma, quizá te ayude a... ¿Traumarte o que aprendas? O las dos cosas. Que aprendas a ser traumado. Que aprendas a manejar tus traumas. No, porque el curso no es de psicología. Tampoco soy su terapeuta, soy su profesor. Entonces, lo que pudo demostrar a sus colegas Faraday, colegas que sí habían ido a importantes instituciones educativas inglesas, como Oxford, Cambridge, etc., es que el campo magnético sí existe. La limadura de hierro fue la que mostró la existencia del campo magnético. Si esto lo hiciéramos en un lugar donde pudiera estar en 3 dimensiones, por ejemplo en un cuerpo de agua, quizá pudiéramos ver alrededor de un material magnético cómo se acumulan los materiales imantables, magnetizables o ferromagnetizables. El material de hierro que podría ser atraído por un imán. El campo magnético sí existe. Lo demostró Faraday hace 200 años. Bueno, y el campo magnético se manifiesta en todo. Aquí tendríamos 2 campos magnéticos, uno en cada mitad de imán, del primer imán. Okay.
Y el campo magnético se orienta de norte a sur o de sur a norte. Tiene una orientación específica del campo magnético. Bien. Ok. Preguntabas, bueno, ya mencionamos que el magnetismo es una fuerza porque perturba las cosas. Habría dos polos, como hay dos cargas eléctricas, pero son distintos. El magnetismo es distinto aparentemente a la electricidad. Vimos que los que se cargan eléctricamente son materiales resinosos o no conductores, como los plásticos, ¿sí? Esos se pueden cargar con alguna de las cargas, con las cargas negativas. Sin embargo, los plásticos no son conductores de la electricidad, pero tampoco son atraíbles por imanes por ferromagnetismo. Traten de atraer o hacer interactuar un imán con el plástico del plumón y o se cae el imán o se cae el plumón. Los plásticos parece que no son magnetizables o imantables. Aquí tengo la lámina de zinc que usé como electrodo. ¿Qué pasa con el zinc? Tampoco es magnético. El hierro sí, dijimos. El cobre, aquí traigo el pedacito de cobre. Ahí está. Demostrado que no. Entonces, pareciera que el hierro es único como metal. El hierro sería el único material magnético que existiría en el universo. Tendríamos que probarlo. Ayer lo que hicieron fue tomar un imán, la mosca magnética, y frotarla sobre una aguja, la cual no habría sido magnética de entrada, como cuando mostré yo este clavo, pues, trato de pegarlo en el pizarrón y se cae. Ahí está. ¿Bien? Pero si lo froto con un material magnético, que fue lo que hicieron ustedes ayer, le paso el magnetismo del material magnético natural al hierro y hago una brújula artificial, que fue lo que ustedes hicieron ayer, y probaron. ¿Cómo probaron que sí se magnetizó? Porque era alterada por el campo magnético de la Tierra. La Tierra se comporta como un imán. Por eso es que los pedazos de magnetita que usaban los chinos se orientaban hacia el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. Como si hubiera magnetismo en la Tierra. Efectivamente, la Tierra presenta magnetismo como planeta. En la forma en la que se presenta en la Tierra, sí, de manera bipolar, la Tierra es bipolar. Sí, tenemos muchos problemas en la Tierra. Tenemos problemas de comportamiento. Y en la Tierra, sí, la Tierra es bipolar. Pero geográficamente el planeta también es bipolar. Más bien, no es que la Tierra sea, su comportamiento sea bipolar. Más bien, la gente que vive en la Tierra es la bipolar. El planeta Tierra presenta también polos magnéticos. A la fecha, hasta la fecha no se ha podido explicar el origen del campo magnético. Hay varias hipótesis, hay varias propuestas de explicación, pero ninguna termina de obtener todas las evidencias en su favor de manera definitiva. ¿Sí? Una de ellas es que sí se ha identificado por el estudio de otros cuerpos astronómicos en la Tierra misma a través del movimiento de las ondas sísmicas, la refracción de las ondas sísmicas al moverse de un lugar donde se causa un sismo, donde se provoca donde sucede un sismo y se detecta en otro lugar de la Tierra, de cómo viajaron las ondas sísmicas mecánicas del lugar de origen a donde está el sensor que lo detectó, se desvían y esa desviación permite hacer estimaciones de por dónde se movió la naturaleza física y química del material a través del cual pasaron las ondas sísmicas. Y de esa manera, y además estudiando el material que sale de la actividad volcánica y otras similares, se hipotetiza como una muy probable teoría que el interior de la Tierra es muy rico en hierro y en níquel, dos metales.
mucho más abundante. La parte central, que sería el núcleo, por ser por la parte central, parecería que sería sumamente rica en hierro. La Tierra se formó del polvo de hierro que se movía, orbitaba alrededor de la estrella que se estaba formando, que era el Sol. ¿Bien? La gravedad provocó que el hierro, que es muy denso, pesado, se fuera hacia el centro, si es que está ahí. Nadie ha podido ir al centro de la Tierra. Es nada más una novela de Julio Verne y varias malas películas. La que sea, son bastante malas todas. Eso de que dinosaurios y otros, no. Autos gigantes. No, ya, se hongos. Más bien que hongos usaron para hacer la película. Bueno, pareciera que solamente el hierro presenta magnetismo, pero se ha observado que, primero, el magnetismo de materiales esféricos como la magnetita, que fue la que descubrieron los chinos, se puede pasar a material que tiene hierro, como las agujas de acero que usaban ustedes allí en el laboratorio, para producir imanes artificiales, por ejemplo, para hacer brújulas. Es decir, el magnetismo se puede pasar y se le puede poner a otros materiales. Y sí, algunos metales pueden ser magnetizables cuando se ponen en presencia de campos magnéticos, de polos magnéticos importantes en magnitud en la manifestación de fuerza magnética. Solo que esos materiales solamente conservan la propiedad magnética, es decir, se orientan de cierta manera en función de la presencia de los polos, pero solamente que esté el campo magnético que se le acercó presente. Si uno retira el campo magnético, regresan a su estado original como materiales no magnéticos. Materiales como el cobre y el zinc, si los ponemos en presencia de un campo magnético muy fuerte, van a orientarse en función de la orientación del campo magnético. Y eso es lo que se llama el fenómeno de paramagnetismo. El paramagnetismo es algo semejante al magnetismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es un fenómeno paranormal? Es algo parecido a lo normal cuando es normal. Por ejemplo, esta es una. Si ponemos aquí frecuencia contra clases de fenómenos, obtenemos lo que se llama una curva de distribución normal o gaussiana. Frecuencia contra clases de cosas. Esta sería una curva normal. Podemos hacer otro estudio de frecuencia contra otras clases de fenómenos, ¿sí? Y vamos a obtener una curva que está un poco desplazada hacia la derecha y además aquí tiene. Y esa sería una curva paranormal. Bueno, el paramagnetismo no es como que estos no existen. Esos no existen. Estos sí. Cuando uno pone materiales como por ejemplo cobre, zinc, manganeso, magnesio, en presencia de campos magnéticos muy fuertes, el material se orienta en cierta posición dependiente de la dirección y fuerza del campo magnético y adquiere magnetismo temporalmente, se llama paramagnetismo. Se dice que son materiales paramagnéticos, presentan paramagnetismo. Para ese magnetismo
pero es distinto al ferromagnetismo porque el ferromagnetismo puede ser permanente y este no lo es. Cuando uno retira el campo magnético, el material regresa a su propiedad no magnética. Y el paramagnetismo sería el electroimán que No exactamente, no exactamente. De hecho, en los aparatos incluso se puede usar para estudiar la composición de la materia, la naturaleza de la materia. Yo lo he hecho. Yo he usado lo que se llaman espectrómetros de resonancia paramagnética. Y quizá alguno de ustedes, si ha tenido alguna lesión y lo han mandado a estudios a algún laboratorio donde le sacan placas radiológicas y otras, dicen, es que necesitas un NMR. La resonancia magnética es un tipo de fenómeno paramagnético que se produce mediante lo que mencionaste como un electroeso. Yo lo que he usado es la espectroscopía paramagnética para determinar y medir la interacción de diferentes metales como cobre, zinc, etc. con moléculas orgánicas de interés biológico. Ya ven que el biofísico químico molecular es lo que hacen los biofísicos, cosas raras de ese tipo. Sí, hasta parecemos científicos paranormales. Hacemos cosas raras. Bueno, sí, obtenemos espectros. Espectros de luz visible, hacemos espectroscopía. Somos como los cazafantasmas. Ghostbusters. Sí, corremos espectros. No expulsamos fantasmas. Cuando uno tiene un espectro de absorción de luz, por ejemplo, uno dice voy al espectrofotómetro a correr un espectro. No es porque esté hechizado, tenga fantasmas, así se le llama. Correr un espectro es obtener el espectro de absorción o el espectro de emisión de una sustancia. Entonces, el campo magnético que se genera en una sustancia paramagnética sujeta a un campo magnético tiene la misma orientación que se esperaría de cualquier campo magnético. Sin embargo, se ha observado, y por eso voy a escribir con otro color, se ha observado que hay algunas sustancias que al ponerlas en presencia de campos magnéticos externos, materiales no magnéticos, no presentan magnetismo como el hierro, o sea, son diferentes al hierro. Al someterlos a campos magnéticos externos muy fuertes, también adquieren propiedades magnéticas, se comportan como si fueran magnéticos, pero el campo magnético está invertido. Al revés volteado, dirían por ahí. Al revés volteado. Se le llama a ese fenómeno diamagnetismo. Y parece que ya sea los fenómenos paramagnéticos se asocian a materiales, a sustancias específicas diferentes. Algunos materiales presentan paramagnetismo, otros presentan diamagnetismo. Algunos compuestos químicos presentan diamagnetismo dependiendo de su composición elemental, atómica, y otros presentan diamagnetismo. Pero el magnetismo, además, igual que la electricidad, y ahorita voy a proceder a una actividad eléctrica. Préstame esta banca, te la cambio por aquí ya que la paleta es metálica. Esta me sirve porque la paleta es de madera. Y ahorita tengo antojo con la paleta de madera. Si es que a veces tengo un complejo de castor, no es cierto. Ok. Traigo aquí una celda electroquímica, pila o batería de 9 volts. Traigo aquí dos alambres con caimanes. Ya no voy a cantar la canción caribeña. Y la de se vale caimán, se vale caimán. Bien.
Estos dos. Traigo un par de pinzas de las que se usa para colgar la ropa. Porque el cuerpo de la pinza, el resorte es una argolla de hierro, de acero, pero el cuerpo es de plástico, es un material dieléctrico, no conductor. Los caimanes sí son conductores eléctricos. Y traigo aquí unas minas de grafito, de carbono. Voy a tomar una mina de carbono. La punta, sí, un lapicero. Una punta de lapicero. Voy a sostenerla de un lado con una de las pinzas de ropa y el otro extremo con una de las pinzas de ropa. Y voy a colocar, es más, lo voy a hacer primero. Voy a colocar el caimán, voy a sujetar la mina con un extremo con caimán y el otro extremo con otro caimán. Bien. Cuidado que esto se mueve. No te muevas, no te muevas. Se mueve. ¡Ah! Lo espanto. Necesitamos algo que tenga poca fricción. Borrador. Vamos a poner así. Bien. Y ahora voy a proceder a cerrar el circuito. No. Vamos a ver, no siempre sale, les digo, de una de las salidas, vamos a ver. Si en esta ocasión sí sale. Debe de calentar el ratito. Ajá. Sí. A ver, ponle. Está saliendo humo. No se alcanza a ver, pero hay ocasiones en las que llega incluso a ponerse al rojo. Emite luz. De hecho, ahorita está emitiendo una luz que no podemos ver. La detectamos por la temperatura. Es más, ya se está quemando la pinza de plástico. Vean, ya se quedó pegada. Se fundió el plástico. Se calentó. Ya vimos cuando vimos mecánica que el trabajo mecánico produce calor. El trabajo eléctrico también produce calor. Y el calor puede llevar a que la mina emita luz. La corriente eléctrica puede llegar a provocar la emisión de luz por materiales. Y si no, ¿cómo funcionan las lámparas? Tenemos dos electrodos con una diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Cerramos el circuito a través de un material que sea mal conductor de la electricidad, que sea una resistencia o resistor. Y al pasar la corriente eléctrica, la resistencia al paso de la corriente hace que el trabajo sea mayor y entonces la energía eléctrica o el potencial eléctrico se transforma en luz. Es una transformación de energía eléctrica a energía térmica a energía luminosa. Ya mencionamos que la luz también es energía porque tiene propiedades de onda y las ondas presentan energía tanto en su frecuencia como en su amplitud. Quizá tendría que haber usado otra pila o batería de mayor voltaje. A veces no siempre sale, a veces sale y no entiendo por qué. No lo sé todo. Eso es en cuanto a la electricidad y la luz. La otra es la electricidad y el magnetismo. Voy a usar otra vez estos caimanes. Voy a usar la brújula y ahora la actividad la voy a hacer en el trabajo para que más ustedes lo puedan ver y si pueden acérquense. Acérquense. Parece que la paleta no influye, no afecta. No, se afecta a ver.
Aquí está más lejos de la estructura metálica del soporte de la paleta. Ahora lo que voy a hacer es poner uno de los conductores sobre la aguja de la brújula. Bien. Y voy a ¿en este? A ver si sale también. Casi siempre sale. Voy a cerrar el circuito de la pila. A ver, está orientada, el polo norte está para allá, dijimos. El polo sur está para allá. Voy a cerrar el circuito tratando de no perturbar la brújula mucho, por eso voy a usar un doble cable. Uy, ese pedazo de grafito. Voy a cerrar el circuito y vamos a ver qué pasa con la aguja. ¿Qué pasó? Se movió. Tengo acá el polo positivo, lo tengo del lado izquierdo conectado. El polo positivo está hacia donde está el polo norte de la aguja. El polo negativo está hacia el sur. El polo negativo de la pila. Y el polo norte de la aguja se movió hacia el este. Se movió hacia la derecha, digamos, viéndola desde arriba la brújula. Se movió hacia la derecha. Cuando tengo el polo positivo de la pila hacia el norte y el polo negativo hacia el sur. Ahora los voy a conectar al revés. El polo negativo hacia el norte y el polo positivo hacia el sur. ¿Qué pasó? Se movió ahora. El polo norte de la aguja, de la brújula, se movió hacia el oeste. Cuando tenía el polo positivo eléctrico en el norte, cerré el circuito, el polo norte de la brújula se movió hacia el este. Cuando ahora tengo el polo norte de la brújula, vamos a decir, en la misma posición que el polo negativo de la pila, el polo eléctrico negativo, al cerrar el circuito, el polo norte no se movió hacia el este, sino hacia el lado opuesto, hacia el oeste. Número 1. Al cerrar el circuito se produjo una corriente eléctrica entre los electrodos, con la dirección que indican las cargas de los electrodos. Imaginemos que es para allá, hacia arriba. Vamos hacia ustedes, mejor, hacia ustedes. Paz. La corriente va hacia allá. Se ha generado un campo magnético que ha movido la aguja de la brújula hacia donde apuntan los dedos de mi mano derecha. Hacia donde, digamos, comparémoslo con el movimiento de la aguja del reloj. Porque esto está alrededor del imán. Los dedos de la mano, salvo el pulgar, señalan la dirección del campo magnético. El campo magnético tendría una dirección en contra del movimiento de las manecillas del reloj. Cuando la corriente va del pizarrón hacia ustedes, porque lo señala mi dedo pulgar, es lo que está sucediendo en la brújula y el circuito eléctrico. Cuando invertí los polos, ¿qué pasó? Los polos, los electrodos. Cuando invertí los electrodos en la pila, la corriente corrió en el sentido opuesto. Ya hemos visto que la corriente eléctrica tiene dirección. Al invertir los polos eléctricos los electrodos de la pila, la corriente corrió en el sentido opuesto. ¿Qué sucedió con el campo magnético? Ahora se mueve o está dirigido en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Número 1. La corriente eléctrica en un conductor genera un campo magnético. La evidencia es que movió la brújula, la aguja de la brújula. Si no hubiera movido la aguja de la brújula, no podríamos decir que la corriente eléctrica genera campos magnéticos.
La corriente eléctrica directa, siempre que tenemos corriente eléctrica entre un electrodo positivo y un electrodo negativo, hay corriente alrededor de ese conductor, se está produciendo un campo magnético. Y el campo magnético tiene una dirección relacionada con la dirección de la corriente eléctrica. Si la corriente va en un sentido, el campo magnético tiene un sentido correspondiente. Si la corriente eléctrica va en el sentido opuesto, el campo magnético tendrá un sentido opuesto, relacionado con la dirección de la corriente. Se llama la regla empírica de la mano derecha. No funciona con la mano izquierda. Conclusión hasta aquí. La electricidad de la pila y el magnetismo, y voy a poner aquí la electricidad o F subíndice E igual a K sub E por Q1 por Q2 entre R cuadrado, tiene algún tipo de relación con el magnetismo. Y el magnetismo tiene algún tipo de relación con la electricidad. Y entonces quizá podamos hablar de electromagnetismo como dos fenómenos interactuantes, interrelacionados. Y sí, de eso vamos a hablar la próxima semana. Así funcionan los electroimanes.